Vamos a saludar a la canciller Susana Malcorra, que está en línea escuchándonos aquí en Jaque Mate en esta mañana en Rock and Pop. Susana, ¿cómo le va? Facundo Pastor la saluda, ¿cómo anda? Buen día, Facundo, un gusto estar con usted y con su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Es de madrugar? ¿O ya está despierta hace rato largo? ¿O empieza más tarde, si puede? No, estoy yendo a un desayuno de trabajo, así que despierta hace rato largo. Bien, ¿y tiene una rutina así de informarse? ¿Le da importancia a lo que publica la prensa? ¿Una canciller lee todos los diarios del mundo o solamente se informa con algunas cosas de la Argentina y después a lo largo del día se va nutriendo de otros títulos, de otra información? Siempre trato de leer algunos de los diarios del mundo, aunque sean los titulares, para saber por dónde está el mundo ese día, ¿no es cierto? Claro. Así que es una combinación de internacional y de local. Susana, ¿y cómo ven al mundo, o desde el mundo a nuestro país, a la Argentina? Pues yo diría que nos están viendo con grandes expectativas, con una reacción positiva de que estamos haciendo un trabajo de inserción y de integración maduro y con una buena agenda, pero por supuesto también nos ven con un signo de pregunta en cuanto a cuán consistente y cuán de largo plazo esto es, ¿no? Argentina ha cambiado posiciones a lo largo del tiempo de manera abrupta muchas veces, entonces tenemos que reafirmar lo que queremos día a día para generar esa confianza, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con las inversiones que pueden llegar a entrar. ¿Es algo un poquito más global que la urgencia que los argentinos tenemos de que el tema económico se encauce y pensar en ese segundo semestre? Es decir, cuando se maneja, digamos, la política exterior global, ¿se maneja con parámetros menos ansiosos? Sí, los tiempos en general son distintos, eso sin lugar a dudas es así, pero definitivamente el que podamos tener esa generación de expectativa positiva que es un prerequisito para que los tiempos vayan avanzando, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tenemos que ser muy realistas en cuanto a qué cosas van a producirse ya y qué decisiones se van a producir ya que van a generar impacto seguramente en un tiempo un poquitito más largo, y por eso es tan... La perdimos a la canciller. Vamos a ver si la recuperamos. Estamos conversando aquí en Jaque Mate, en Rock and Pop, con la canciller Susana Malcorra, a propósito de cómo ven a la Argentina en el mundo. Malcorra, recordemos que esta semana fue efectivamente propuesta para las Naciones Unidas. ¿La tenemos? ¿Está la canciller en línea? Susana, la estábamos escuchando. ¿Usted decía? Discúlpeme, no sé en qué momento se perdió, estoy en el coche, pero le decía que es fundamental el poder tener esa perspectiva un poco más de largo plazo con el prerequisito de la confianza restablecida. Por eso es tan importante el financiamiento que el gobierno ha recuperado a través de la decisión de los holdouts, porque eso le permite también al gobierno generar un puente a través de este plan de inversiones que haga que en el cortísimo plazo tengamos otras herramientas más allá de las inversiones extranjeras que permitan generar trabajo. Claro, hace pocos días o pocas horas el presidente Macri hizo referencia a que la Argentina iba camino a un destino parecido al de Venezuela. ¿Usted coincide con ese análisis? Siendo yo la canciller, le tengo que ser sincera, me cuesta compararnos con otros países. Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos, y la realidad es que nos habíamos quedado sin ningún elemento de política activa que pudiera hacer que generáramos esas oportunidades de trabajo que son las únicas que van a cambiar la realidad de la Argentina. Es decir, no hay automaticidad, no hay botón mágico que resuelva estos temas. Solo se resuelve si tenemos una mejora en nuestras inversiones productivas reales, que generan trabajo real. Solo se resuelve si nuestro comercio exterior se amplía y se amplía con todo el mundo. Solo se resuelve si ese comercio exterior, aparte de ser de productos básicos, se eleva en la cadena de valor y cada vez tenemos cosas más sofisticadas. Es decir, que claramente está en nuestras manos el hacer que todo esto pase, pero como le digo, todo esto no pasa milagrosamente de un día para otro, y allí es donde está de nuevo la proactividad de parte del gobierno de generar opciones a través de este plan de inversiones, a través de cosas nuevas en las cuales podamos generar el puente hasta que las inversiones de largo plazo o mediano plazo lleguen. Canciller Malcorra, la saluda Clara Ulrich. Muy buenos días. Hola Clara, buen día. ¿Cómo ve la crisis política en el país vecino que está atravesando Brasil en este momento? ¿Y cómo repercute en la Argentina?
Bueno, la crisis política de Brasil es una cuestión que hemos seguido y seguimos muy de cerca. Lo hemos hecho durante todo el proceso y lo seguimos haciendo hoy. Es evidente que la crisis política tiene adicionalmente una crisis económica, y esto tiene un impacto directo en la Argentina. El 40% de nuestro comercio es con Brasil. Cualquier cosa que pase en Brasil inmediatamente tiene un impacto en la Argentina, y si en Brasil hay una caída del 30% del comercio, eso es el 12% para nosotros. Así que no hay lugar a dudas que lo que pasa en Brasil es serio para Brasil, es serio para Brasil como un país de peso en el mundo que está pasando por un momento complejo, y desde nuestra óptica lo que necesitamos y lo que necesita Brasil es resolver esta crisis dentro de la institucionalidad y de la manera más rápida posible. ¿Usted cree que, porque se cuestiona un poco la legitimidad de lo que pasó en Brasil, es decir, la solución al problema Dilma, por decirlo de alguna manera, terminó siendo Michel Temer? A los pocos días hubo que sacar a al ministro de Planificación. ¿Cómo analiza esto? Bueno, es obvio que una crisis de esta magnitud, y lo quiero llevar a nuestras propias crisis allá, no hace tanto tiempo atrás, una crisis de esta magnitud no se resuelve fácilmente. Hay toda una cuestión de la cual se ha hablado, de que sí es cierto que el proceso ha sido totalmente legal, es decir, han llegado los pasos que la Constitución y las distintas instrumentos legales establecen. Pero también es cierto que hay quienes han dicho hay una fina línea entre la legalidad y la legitimidad, y el contenido político de todo esto. Ahora, la realidad es que el modelo que se siguió llevó a que se estableciera este gobierno temporario, sí, para establecer qué pasa con el impeachment. Y esto es una cuestión que políticamente tiene sus complejidades, ¿no es cierto? Es un gobierno que se ha establecido con un gabinete de representaciones múltiples desde el espectro político, y eso genera fragilidades, yo le diría, en el proceso. Nosotros tenemos que recordar, sin hacer comparaciones y uno a uno, lo que fue nuestro proceso allá en el 2001, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que hay que esperar es que nosotros vayamos siguiendo de cerca, vayamos asegurándonos que el proceso del impeachment siga cumpliendo con todos los aspectos legales, y esperando que estas tensiones, estas fragilidades naturales de una transición de estas características se resuelvan. Claro, le recordamos a la gente, estamos conversando aquí en Jaque Mate, en Rock and Pop, con la canciller Susana Malcorra, que gentilmente nos está atendiendo. Canciller, ¿cómo analiza el hecho de que esta semana se empezaron a conocer algunos datos y Donald Trump empieza a superar levemente en algunas encuestas a la otra candidata? ¿Qué opinión tiene de Donald Trump? Bueno, es difícil opinar, de tengo que ser sincera. Me parece que es revelador de cómo la sociedad americana está parándose respecto a estas elecciones. Es revelador respecto de la falta de comprensión del mundo, sobre todo, porque yo lo miro desde la óptica de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales. Es preocupante porque obviamente es una movida a un modelo bastante impredecible. Esperemos que... ¿Usted podría decir que lo de Trump es preocupante? Yo creo que es preocupante porque muchas de las cosas que el candidato Trump ha dicho respecto al posicionamiento de Estados Unidos generan muchos signos de pregunta. Usted sabe que ha dicho cosas contradictorias, ha dicho cosas muy complejas respecto a Latinoamérica en general, respecto de México en particular. También ha dicho muchas cosas contradictorias respecto al posicionamiento de Estados Unidos en cuanto al resto del mundo. Entonces, Estados Unidos, más allá de cualquier opinión que uno pueda tener del país, de cualquier posición ideológica, es la primera potencia del mundo. Claro. Entonces, históricamente es un país en el cual, aún con cambios de republicanos a demócratas o viceversa, tiene en lo que hace a su posicionamiento internacional una cierta línea bastante clara. Esto genera incertidumbres, y que la primera potencia genera incertidumbres en un mundo complejo y convulsionado. Yo creo que no es bueno.
Canciller, la verdad es que primero, bueno, la felicito por su postulación como candidata, ¿no? ¿Se va a ir Susana finalmente? ¿Se va a ir o no? Porque ya tenemos un papa argentino, imagínese que el día de mañana tenemos una mujer argentina en las Naciones Unidas. Recordémosle a la gente que la canciller Malcorra está, bueno, es candidata para bueno, enfrentar la Secretaría General de la ONU, que es la única candidata de América Latina, más allá del orgullo que nos genera, cómo nos subimos los argentinos, no, yo no tengo nada que ver, pero uno se pone contento, ¿no? En realidad, canciller, yo creo que existe una discriminación positiva a la hora de pensar a las mujeres en ciertos lugares de poder, ¿no? ¿Qué cree que usted, como mujer, puede aportar a lo que es la agenda de las Naciones Unidas hoy por hoy? Desde, ¿no? Como mujer, digo, como discriminación positiva. Bueno, Clara, definitivamente en el siglo XXI aún sí existe una discriminación de género. El solo hecho que estemos hablando de que sea algo extraordinario, que una mujer potencialmente pueda ser la secretaria general de las Naciones Unidas, es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Es decir, debería ser una cosa natural. La mitad de la población, más de la mitad de la población, yo debería decir, somos mujeres. ¿Por qué es que esto no es obvio y natural que pueda haber una secretaria general? Yo creo que es el momento, que esto envía un signo de por sí, el solo hecho de que haya una posibilidad de secretaria general, y hay varias mujeres en la carrera, y me parece que lo que la mujer trae, no solo a la posibilidad de una secretaria general de las Naciones Unidas, sino en general, es una mirada mucho más transversal de los problemas, es una mirada mucho más conectando las distintas vetas, conectando las distintas visiones y los distintos puntos de vista. Eso es algo natural de las mujeres. Nos vienen las mujeres de la formación de la familia, de la cultura, pero eso agrega, en el momento de discutir problemas, una enorme utilidad y una enorme perspectiva distinta, que yo creo que, de nuevo, en un mundo interconectado, en un mundo donde todos los temas tienen que ver con todos los temas, la mujer puede aportar un valor agregado muy importante. Y me interesó, canciller, esto que usted decía creo que hace algunos días, de que es hora de correrse un poco de la retórica en las Naciones Unidas y pasar directamente a la acción. ¿Cómo lo ve puntualmente a eso? Bueno, que siempre se habla de las Naciones Unidas y la necesidad de reforma y la complejidad de su organización. Yo creo que más que pensar en la organización per se, lo que hay que pensar es en los problemas que la organización tiene que resolver, que tienen que estar centrados en las personas y en el planeta. Las Naciones Unidas se ocupa de esos temas. Pensados desde esa perspectiva, en lugar de ponernos a analizar cómo es la organización, tenemos que decir qué tenemos que hacer para resolver el problema, qué necesita la gente y, como tal, cómo tenemos que hacerlo, independiente de las burocracias que existen y sobreponiéndose a las burocracias, porque es la única manera de avanzar. Canciller, quiero tocar dos temas finales y sabemos que tiene una agenda apretada, así que no la vamos a molestar mucho más. Malvinas. ¿Hacia dónde vamos con este conflicto? Bueno, primero, para ser claras, porque por allí leo títulos que no reflejan exactamente lo que yo he dicho. Malvinas es y será un tema central de la agenda de la Argentina. Es un tema que está incluido en nuestra Constitución, es decir, que ni siquiera es que tengamos alternativa a preguntarnos si Malvinas es un conflicto al cual le vamos a dar importancia o no. Es y será así. Habiendo dicho esto, nosotros tenemos una clara visión de que nuestra relación con el Reino Unido va más allá del tema Malvinas, y que haberla solo centrado en el tema Malvinas es de alguna manera una oportunidad perdida, porque hay espacios de enorme de inversión, de comercio, en la cultura, en el intercambio tecnológico. Entonces, un poco el modelo que, si ustedes miran, tiene España con Gibraltar. Es decir, España tiene una intensa relación. España es el primer inversor europeo en el Reino Unido. Aunque ustedes miran lo que pasa en el tema de Gibraltar, y España tiene una clara posición al respecto. Entonces, esa es la base de la cual estamos partiendo. Vamos a trabajar en las cosas que son oportunidades y vamos a definir como un espacio de diferencias Malvinas. Aún en ese espacio de diferencias, también creemos que tenemos que bajar un poco el nivel de la retórica de confrontacional, que claramente no nos ha permitido llegar a nada en los últimos años,
y ver si hay algunas posibilidades de, con pasos muy pequeños, construir un camino de mutua confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cuestiones de estilo de tipo más humanitario, más centrado en la problemática de la gente, que quizás nos permitan dar algunos pequeños pasos que no van a resolver el problema, claro, pero que nos van a generar confianza. Y respecto al conflicto puntual y de fondo, ¿usted qué tipo de política general propone y piensa? Bueno, el conflicto de fondo requiere claramente que los dos nos sentemos a la mesa. Eso lo ha dicho Naciones Unidas hace mucho tiempo atrás. Es evidente que por ahora el Reino Unido no ha querido hacerlo, pero esto no tiene otra forma de solución, como cualquier conflicto en el mundo, que nos sentemos y encontremos espacios para discutir alternativas. Yo no querría, a través de la prensa, empezar a poner alternativas en la mesa. Me parece no solo apresurado, sino que sería negativo para una oportunidad de diálogo, pero claramente esa es la única forma en el largo plazo, en que encontremos una forma de sentarnos y explorar opciones. Bien. Canciller, por último, le pregunto, ¿cómo vive usted este concepto medio moderno de la Argentina de los últimos 10 años, que es el concepto de la grieta? Usted vivió mucho tiempo afuera, conoce otras sociedades, otros países. ¿Usted siente que la Argentina vive una grieta, una división social? ¿Es algo que siempre existió desde peronistas radicales, unitarios, federales? ¿La Argentina siempre tuvo la necesidad de mantener sociedades divididas? ¿Usted piensa que existe una grieta? Interesante que usted pregunte eso, porque por un lado es cierto que ha habido tensiones antinómicas en Argentina a lo largo del tiempo, y usted nombró alguna de ellas, pero también es cierto que la Argentina es una sociedad ejemplar en haber incorporado la inmigración, una inmigración que no solo vino de Italia y España y Europa en general, Europa del Este. Tenemos una de las comunidades sirias de origen sirio más grandes del mundo, lo mismo con la comunidad libanesa. Tenemos una comunidad judía que fuera de Estados Unidos es la más grande fuera de Israel, y hemos convivido en un modelo de convivencia bastante distinto al de otros países, donde usted habla del barrio chino o el barrio judío. Nosotros en general convivimos en el mismo barrio, todas las culturas, todas las religiones, y nos hemos integrado. Entonces, yo no estoy segura que la grieta esté realmente en las raíces de nuestra sociedad. Lo que sí le tengo que decir es que, habiendo estado casi 13 años afuera cuando regresé en diciembre, eso fue una cosa que me impactó muchísimo. Que todos en general me plantearan las opciones desde lo blanco a lo negro, desde a favor o en contra, desde estás conmigo o estás realmente, sos mi adversario. Eso me impresionó. Me parece que no es una cosa sobre la cual uno pueda construir una Argentina del siglo XXI con proyección hacia el mundo como la que queremos, y me parece que tenemos que trabajar sobre eso, porque esa realidad de una Argentina cohesionada, una Argentina que recibió a todos y los recibió no solo con los brazos abiertos, sino con la naturalidad de convivir. Eso es algo importantísimo y es un valor de la Argentina que hay que rescatar. Seguro, nos quedamos con esto último. Canciller, le agradecemos muchísimo el contacto con Jaque Mate, con Rock and Pop. Es una radio de rock. ¿Le gusta el rock? Hay una canciller, Susana Malcorra, que se relaja en algún momento y dice, bueno, me voy en el auto escuchando con los auriculares algo, o está muy enchufada todo el día con el tema del trabajo, canciller. Bueno, tengo mucho trabajo, eso es cierto. Me gusta el rock, pero tengo que decir que soy medio setentista en el rock. Así que está muy bien. Siendo rosarina como soy, no puede no gustarme el rock y no puedo tener esas raíces ahí del rock de los 60 y de los 70. Bien, bueno, está muy bien. ¿Y podemos cerrar con un Fito Páez? Bueno, ahí estaríamos bárbaros, con Fito estaría regio. Está muy bien. Podemos cerrar con Fito Páez. No la meto en un lío con Fito Páez y sus pensamientos políticos, pero la metemos en un lío. La dejamos que siga su día tranquilo. Susana, le agradecemos el contacto con Jaque Mate en Rock and Pop. Gracias. Gracias, Facundo, gracias a ustedes. Chau. La canciller Susana Malcorra, un importante testimonio en este momento de una mujer que pronto puede llegar a convertirse en uno de los referentes más importantes argentinos en el mundo, si es que efectivamente prospera su llegada a las Naciones Unidas, un lugar que conoce bien. Recordemos que estuvo muy cerca de Ban Ki-moon y que es una mujer tremendamente reconocida en el mundo entero.